el tema de hoy, zarandeados pero no vencidos. Zarandeados pero no vencidos. ¿Cuántos fueron y son zarandeados? ¿Cuántos seguiremos siendo zarandeados? Todos, ¿verdad? Entonces, zarandeados pero no vencidos. Yo le invito a usted a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Lucas. Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32, dice de esta manera. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ahí está la victoria, ¿verdad? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que nosotros tenemos la responsabilidad de confirmar a todos nuestros hermanos, que sí vamos a ser zarandeados, pero que obtenemos la victoria en Cristo Jesús. Muy bien, este es un pasaje muy conocido y vemos que Jesús llama a Pedro, específicamente a Pedro, ¿no es cierto? Muy bien, por su verdadero nombre y le dice Simón, Simón, porque todavía hasta ahí el nombre no le había sido cambiado. Y sabemos que Simón se llamaba Pedro hasta que después el Señor le cambia el nombre y le pone Pedro, que quiere decir piedra. ¿Por qué? Porque Simón significa una caña débil, pequeña. Y él, siendo Simón, no podía afrontar todo el peso que se iba a venir encima de él, o sea, la responsabilidad del reino de Dios en comunicarla a las otras personas. Entonces el Señor le cambia el nombre y le dice, bueno, ahora ya no eres una caña débil, ahora eres una piedra, y entonces aquí, en esa piedra, tú vas a confirmar mi evangelio. Ahora, creo que al oír Pedro que el Señor Jesús le repite su nombre 2 veces, porque algo que tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando leemos la Escritura, hay citas en las cuales el Señor repite las cosas 2 veces. Por ejemplo, dice, de cierto os digo. ¿Y por qué la repite 2 veces? No es porque el Señor sea tartamudo o porque al Señor le dan ganas de repetir las cosas, no. La repite 2 veces para captar nuestra atención, porque detrás de esas 2 veces que repite las cosas, viene algo muy importante que nos tiene que decir. Entonces el Señor repite 2 veces, Simón, Simón, le dice. Muy bien, ¿qué le iba a decir? El Señor quería que Pedro le prestara atención a lo que él le iba a decir. Y aunque el Señor le estaba hablando en ese momento a todos los discípulos, nos damos cuenta por la expresión que dice, os ha pedido, o sea, plural. Entonces nos damos cuenta que le estaba hablando a todos los discípulos, porque dice, os ha pedido, refiriéndose a todos. Pero al final dirige sus palabras específicamente a Pedro, diciendo, pero yo he rogado por ti, dando a entender que Pedro sería el más perjudicado o el más zarandeado. ¿Sería por su carácter? No sé, porque como él era impulsivo, como el Señor sabía que lo iba a negar también 3 veces, podría ser por su carácter, ¿no? Ahora, lo interesante es que más adelante vemos cómo Pedro es uno de los escritores que en sus epístolas escribe de forma detallada el obrar de Satanás y la forma cómo podremos vencerlo. O sea, había aprendido la lección. Yo creo que la había aprendido, yo sabía. Lo triste es que muchos cristianos, hermanos, no creen en el reino de las tinieblas. Creen que Satanás es un cuento de hadas, que no existe, que una vez que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, todo es camino de rosa, que todo es floreciente. Pero nosotros sabemos, personalmente nosotros sabemos, que eso no es verdad. Al contrario, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, comienza una guerra. Y una guerra bastante fuerte. Y no es una guerra contra
sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, que no los vemos, pero cómo actúan. Ahora, ningún otro escritor lo hace de esta forma como lo hizo Pedro. Tal vez sea porque Pedro se enfrentó y vivió él mismo el proceso de ser zarandeado. Hemos hablado de zarandear. ¿Qué es la palabra zarandear? ¿Qué significa zarandear? Y vamos a ver qué nos dice el diccionario. Zarandear es un proceso que se hacía en ese entonces con el trigo, cuyo propósito era separar la paja o todas las impurezas y dejar un grano limpio y útil para diferentes usos. Ahora, espiritualmente hablando, tiene exactamente el mismo sentido, ¿o no? Tiene el mismo sentido. El Señor permite que nosotros seamos zarandeados porque Él lo permite. Porque Satanás no puede hacer nada en nosotros y Dios no le da permiso. Ahora, claro, a veces nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser que Dios aparece muchas veces de acuerdo con Satanás? Permite que seamos zarandeados. ¿Para qué? Con el único propósito de que nuestras vidas sean limpias, refinadas y que el Señor nos pueda usar en diferentes circunstancias de la vida. Yo personalmente he visto a mi mamá, quizás ustedes también, aquellas que tenemos un poquito más de años, a mi mamá zarandear la harina. Se acostumbraba, ahora la harina viene más limpia, más refinada, viene diferente. Quizás nuestros hijos ni entiendan lo que es zarandear. Pero sí yo me acuerdo que mi mamá agarraba un cernidor que era de madera, redondo, el de ustedes era igual, de madera redondo, y después tenía debajo como una especie de net, ¿sí? Tejido, un tejido. Y entonces ponía toda la harina ahí y comenzaba a sacudirla, como la hemos visto ahí en la foto, comenzaba a sacudirla, y yo me quedaba asombrada de ver cómo todas las impurezas quedaban sobre el net y la harina, lo limpio, quedaba en el recipiente que estaba abajo. Entonces, la idea exactamente es esta. El término de zarandear se puede usar espiritualmente hablando e implica poner a prueba la fidelidad de alguien. O sea, las impurezas quedan arriba del cernidor, pero la fidelidad de alguien ya están todas probadas. Lo que Pedro y los discípulos iban a pasar era la prueba a su fidelidad a Dios. Miren, lo que nosotros atravesamos es una prueba si realmente le somos fieles a Dios. Porque ser fiel a Dios cuando las circunstancias van bien es fácil. A nadie le cuesta serle fiel a Dios. La cuestión es cuando todo nos va adverso y creer, depositar nuestra confianza, tener esa fe de decir, Dios va a contestar, Dios está de mi lado, Dios está en el problema, con el problema, sobre el problema. Él va a intervenir, aunque sea un tiempo de silencio, pero Él está trabajando y Él a su tiempo va a dar la respuesta. Y yo voy a confiar en que mi Dios me va a sacar de todas estas circunstancias. Algo parecido le sucedió a Job, y usted conoce muy bien la escritura y la historia de Job. Fue pedido por parte de Satanás para poner a prueba su fidelidad. Así que siguiendo esta ilustración de zarandear el trigo, vamos a verlo desde dos puntos de vista diferentes. Primer punto, o los dos puntos de vista diferentes. Primer punto, el propósito de Satanás es para separarnos de Dios. El único propósito que tiene Satanás es separarnos de Dios. Cuando él logra separarnos de Dios, está feliz. Porque sabe que si nosotros estamos con Dios, vamos a obtener la victoria. Tarde o temprano la vamos a obtener. Pero si estamos separados de Dios, no va a haber victoria en nuestras vidas. Al contrario. Ahora, la Biblia dice que usted y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. ¿Es verdad? Sí.
El reino de Jesucristo lo conocemos como el reino de luz. Y ahora Satanás es nuestro mayor enemigo. Antes éramos enemigos de Dios, lo cual era terrible. Ahora somos sus hijos y nuestro enemigo es el diablo y él querrá impedir que nosotros avancemos. ¿Por qué usted cree que cuando leemos la Biblia nos quedamos dormidos? ¿Por qué a veces la lectura de la Biblia se nos hace aburrida en vez de hacerse interesante? ¿Por qué? Porque el enemigo actúa de una manera que trabaja en nuestro cansancio, trabaja en nuestros problemas, para que nosotros nos quedemos dormidos. Aún escuchando los mensajes en la iglesia nos quedamos dormidos. Y justo Dios tiene una palabra para nosotros, pero como estamos durmiendo, la palabra no llega. Y entonces Satanás dice, así te quiero ver, bien dormidito, porque dormidito yo puedo trabajar en tu vida. Ahora, el Señor quiere que nosotros seamos felices. Pero Satanás se empeña en hacernos volver al reino de maldad. Entonces, cuando nosotros, y fíjense en que es cierto, porque habiendo caído grandes evangelistas y grandes pastores con iglesias grandísimas, con ministerios florecientes que alcanzaban masas para Cristo, no voy a nombrar a nadie, porque usted ya los conoce, ni hace falta ponerlos en evidencia, pero para que usted recapacite. Ahora, por circunstancias de la vida, Satanás obró en esos líderes. Líderes que eran tan influyentes sobre el pueblo, pero en un momento de debilidad, en un momento, en una circunstancia, usted póngale el nombre que quiera, la cuestión es que cayeron. ¿Qué sucedió con aquellas masas que ellos habían alcanzado? ¿Qué sucedió? Se empezaron a desparramar como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque sus ojos no estaban puestos en el Señor de señores, estaban puestos en el hombre, y el hombre falla, y cuando el hombre cae, aquel que está ahí se desilusiona, y si no está firme y parado, y no ha sido zarandeado y limpiado por Satanás, lo primero que hace es abandonar la carrera, abandonar la partida. ¿Por qué? Porque dicen, ay, pero si él que era tan espiritual, fíjate cómo cayó. Pero si nosotros no venimos a buscar eso, nosotros venimos a buscar de Dios, y Dios nunca nos va a fallar. Dios siempre va a estar presente. Entonces, ¿qué hace? Satanás siempre quiere volvernos al reino de la maldad, poniendo nuestros ojos en cosas que no deberíamos ponerla. Al contrario, yo creo que la iglesia de Jesucristo, en vez de estar criticando, pasando la voz de quién cayó, mejor deberíamos doblar rodillas y orar por aquellos que cayeron. ¿Para qué? Para que vuelvan otra vez a ser las mismas personas eficientes que fueron en un tiempo. Porque los hermanos tenemos que defendernos los unos a los otros. No estamos aquí para juzgar a nadie ni para atacar a nadie, sino para levantarnos los unos a los otros. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Desde el mismo momento que creímos nosotros en el Señor, hemos sido incluidos en una batalla sin tregua. Y es mejor que lo sepa. Y ese evangelio, mis hermanos, que se anda predicando por ahí, que no se comenta la verdad, porque se habla del evangelio de prosperidad, se habla del evangelio de amor, y bien es cierto, se habla del evangelio de esperanza, y también es cierto, se habla del Espíritu Santo, y también es cierto, pero también los ojos del pueblo tienen que ser abiertos, hermanos, abiertos y saber de que nosotros estamos en guerra. ¿Para qué? Para armarnos y prepararnos, y cuando llegue esa batalla, estar listos para arremeter en contra de nuestro enemigo. Ahora, la guerra que nosotros tenemos no se compara
ni con la Primera Guerra Mundial, ni con la Segunda Guerra Mundial, porque eso fue un tiempo en el cual se destruyó, pero también llegó un tiempo en el cual se paró. Pero la guerra que nosotros tenemos es continua. Hasta que el Señor no nos llame a su presencia, sea que nos arrebate o sea que tenemos que atravesar nosotros por la muerte, esta guerra continúa, no para. Tampoco se puede comparar con la devastación que atravesó a través de las 2 bombas atómicas. Fíjense en ustedes, la batalla en la cual estamos es más sangrienta e implacable. Y en esta batalla no podemos hacer tratos con el enemigo. No podemos hacer tratos de paz tampoco, porque Satanás está enfurecido con todo aquel que porte la imagen de Dios. Y Satanás sabe muy bien quién porta la imagen de Dios, lo sabe. Porque dice la Escritura que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted el sello no lo ve, yo tampoco lo veo, nosotros no lo vemos, pero el enemigo sí sabe que tenemos un sello. Y entonces cuando ve ese sello, él dice, wow, acá sí que le voy a tener que dar fuerte para que este caiga. Entonces tenemos una guerra constante. Y la guerra es contra todo aquel que quiere o decide obedecer a Dios y a su palabra. Aquellos que están fluctuantes, que tienen un pie aquí y un pie allá, y usted me entiende lo que quiero decir. El Señor dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El manual de instrucciones nos aconseja en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad. Ahí dice velad. ¿Qué es velad? Una persona que vela, ¿qué hace? Creo que no se duerme, está siempre atenta, ¿no? Está como un centinela vigilando. Imagínense que usted tiene un centinela en la puerta de la casa y se duerme. Entonces le deja el camino libre para que entren los ladrones, para que suceda algo en la casa. ¿Para qué quiere ese tipo de centinela? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo interesante de esta cita es que cuando nosotros la leemos tenemos que prestar atención a las palabras, porque dice, anda como león rugiente. No es un león rugiente, como un león rugiente. Acuérdense que Satanás es un imitador del Señor. Quiere él imitar para confundirnos a nosotros en la fe. Y muchas veces, si no estamos bien parados y no sabemos discernir la voz de Dios, hermanos, el enemigo toma ventaja. ¿Por qué? Porque la línea de la voz de Dios con la del enemigo es tan finita, finita en el sentido de que el enemigo siempre se va a presentar con algo sutil, con algo atractivo. Y entonces muchas veces no sabemos nosotros diferenciar, cuando no conocemos bien el corazón de Dios, cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. Y entonces tenemos la tendencia de caer. Por eso es como león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, le dijo en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir no tenemos lucha contra carne y sangre? ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos lucha contra las personas. Al fin, nosotros tenemos la mala costumbre, tanto sea en los matrimonios como en la familia, hermanos en la iglesia, aún en el trabajo, de pelearnos los unos con los otros. Esa es lucha contra carne y sangre. Cuando nosotros deberíamos reprender a Satanás, porque el que viene a traer la discordia es el enemigo. Cuando el enemigo entra y viene a traer discordia, un matrimonio puede llegar hasta el divorcio. Relaciones familiares son rotas también y nunca más se hablan hasta el resto de sus vidas.
¿Y qué si hablamos de compañeros de trabajo, con jefe, etcétera, etcétera? Corremos el riesgo hasta de perder el trabajo. Y Satanás está feliz y aplaudiendo, porque dice, esto era lo que yo quería y lo he logrado. Entonces tenemos que entender que la discusión no es entre nosotros. Por eso siempre necesitamos perdonarnos. Pero los 2 o los 5, los que estén involucrados en el problema, tenemos todos en conjunto y en unanimidad reprender al enemigo en el nombre de Jesús para que huya y entonces él no pueda lograr sus propósitos. En esa lucha nosotros estamos, y la Biblia dice que nosotros somos luz. Estamos en un reino diferente al de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas es el que gobierna este mundo. Y nos damos cuenta en el tipo de canciones que escuchamos, nos damos cuenta en el tipo de bailes que se ven. Usted lo ve en la noticia, usted lo ve en la televisión. Nos damos cuenta en el logro de alcanzar dinero y fama. Y todas estas cosas pertenecen al reino de las tinieblas. Nos damos cuenta en la sensualidad, porque hoy lo que rige al mundo es el dinero y la sensualidad. La perdición, las drogas, el alcohol y un montón de otras cosas más. Ahora ya las parejas no se satisfacen como 2 personas, ahora necesitan un trío, y necesitan orgía, y necesitan otras experiencias. Ahora el matrimonio ya no es válido porque la excusa es ¿qué voy a hacer con un papel? Porque si de todas maneras no tengo el papel, sigue siendo lo mismo. Y no es lo mismo. No es lo mismo porque podríamos alcanzar muchas más bendiciones y las estamos perdiendo por decir y creer que un papel no es necesario y que vivir en pareja está bien. Y entonces el que no piensa de esa manera es porque no tiene la mente abierta, porque es anticuado. Porque hoy hay que pensar así, porque la mayoría de los padres aceptan, yo lo digo por amistades mías, y no aquí en este país, sino en Argentina, la mayoría viven en pareja. Por no decir todos viven en pareja, porque hasta los padres están viviendo en pareja. Entonces, ¿cómo van a corregir a sus hijos? Es imposible. Entonces vemos que el reino de las tinieblas está acelerando el proceso de maldad. Cigarrillos. Dije la vez pasada que en las cajetillas los mismos fabricantes están diciendo que los cigarrillos son dañinos. Sin embargo, ahora hay otras compañías que sacaron cigarrillos electrónicos con sabor a chocolate, a fruta. ¿Por qué? Para engañar. ¡Ay, qué rico que sabe! Ya no es tabaco, sigue siendo lo mismo, es dañino igual. Esta semana, bueno, mejor dicho, la semana pasada, nos anunciaron que había fallecido la mamá de un amigo nuestro, y una mujer bastante joven. Y preguntamos por qué, porque se veía saludable. Claro, nosotros había cosas que no sabíamos porque la conocimos a ella en este país, pero después decidió volverse a su país y pasar el resto de sus días allá en su país. Ella había ido al doctor y el doctor le dijo esto: si usted está bien de salud, y cuidado, porque cuando el doctor nos dice usted está bien de salud y después nos dice algo que es muy pequeñito negativo, eso pequeñito negativo nosotros lo alejamos y nos atenemos a que estamos bien de salud. Entonces dice, usted está bien de salud, no tiene ningún problema, pero va a tener que dejar el cigarrillo. Escuche, porque si usted sigue fumando, tiene 1 año de vida. Ahora, mi atención me hubiese captado más en el año de vida que en lo que me dijo está bien de salud. Porque lo que está bien de salud lo separo porque ya no necesito yo trabajar en eso, porque estoy bien. Pero en el año de vida tenía que haber meditado un poquito, ¿no? Bueno, ella se concentró en que estaba bien de salud.
Siguió fumando de la misma manera, no llegó al año, a los 8 meses falleció y fue la semana pasada. Entonces, ¿el reino de las tinieblas está trabajando? Sí. Escuchamos la voz de Dios que nos advierte a través de un doctor y no le estamos haciendo caso. Preferimos seguir en los deseos de nuestra carne. Y después vemos los resultados. ¿Y el deseo de la carne de quién viene? Del reino de las tinieblas. Muy sencillo. Ahora, nosotros seguimos estando en este mundo. El apóstol Pablo dice que en medio de esta generación perversa y mala, nosotros brillamos como grandes lumbreras y esa luz irrita a los demonios. Por eso están tan enojados con nosotros. Y nos manda diferentes tipos de pruebas, porque si una no la puede alcanzar, va a tratar en la otra. Y siempre va a tratar de darnos donde más nos duele. Es el talón de Aquiles que tengo yo y que tiene usted. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Fíjense en que esta palabra, ¿cuántos años fue escrita? Y la generación siempre fue mala y perversa. Y sigue igual, y parece que esto lo escribieron anoche. Y me mandaron una carta diciéndome, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En el cielo no vamos a necesitar la luz, porque la gloria del Señor lo va a iluminar todo. Ahora, yo me imagino cuando pasamos un hijo de Dios y el enemigo nos ve, ¿cómo brillamos nosotros que le hace tanto daño? Y está planeando una estrategia para que nosotros dejemos de brillar. ¿Qué le pasa a nuestros ojos cuando después de haberlos tenido cerrados por largo tiempo y le prenden una luz fuerte? Hoy veníamos por el freeway. Salimos de casa, todavía no había salido el sol. Pero estaba viniendo en el freeway, comenzó a salir el sol. Estaba tan brilloso que yo tuve que cerrar mis ojos porque no los podía tener abiertos del brillo. Y a pesar de que tenía mis ojos cerrados, podía sentir el resplandor, el brillo y la claridad del sol. Y eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a nosotros nos sucede algo así, irrita nuestros ojos. Si miramos el sol, irrita nuestros ojos. Y decimos, uy, no, que apaguen la luz. O si es el sol, enseguida nos ponemos anteojos de sol, ¿no es cierto? Para tratar de evitar. Porque estos anteojos míos son progresivos y sí tienen, cuando salgo afuera, tienen un nombre especial. Ahora no me acuerdo. Transición. Tienen la transición de que si ven la luz del sol se ponen oscuros. Pero esa oscuridad que pone el lente no es suficiente para cubrir el resplandor del sol. Todavía necesito algo más fuerte y aún los anteojos de sol que yo tengo, que me los compré que me tapen de todos lados desde que me hice la cirugía de catarata, sin embargo así todo no me cubren lo que yo necesito. Irrita. Entonces eso mismo le sucede a los demonios. Cuando un creyente que anda en santidad camina por el mundo, lo irrita. La luz que nosotros emitimos le irrita, le molesta. Y ellos dicen, hay que apagar esa luz. Y esa persona está brillando mucho, ya no nos gusta. Tiene que dejar de brillar. Ese hombre, esa mujer, ese joven está brillando mucho y hay que apagarle la luz. Moisés, luego de haber estado 40 días, ustedes saben, en la presencia del Señor, dice la Biblia que su rostro, ¿qué pasaba? Su rostro brillaba. Era tan fuerte el brillo que él tenía, que el pueblo se tuvo que tapar los ojos. Le decían, Moisés, cúbrete el rostro. Y así brilla una persona que camina
en santidad. En medio de esta generación, tal vez la gente no lo vea, pero los demonios sí lo ven. Sí lo ven. Los demonios dicen, vamos a zarandearlo. Y a ver si pasa la prueba. A ver si es cierto que tiene tanto brillo y a ver si es cierto que ama tanto a Dios. Porque claro, con Job pasó lo mismo. Era amigo de Dios, era perfecto. ¿Cuántas cosas nos dice la Biblia de Job? Pero sin embargo, cuando Satanás se presentó delante de Dios, dice, sí, claro, él no te niega porque tiene todo. Porque tiene esto, porque tiene... Quítale todo y vamos a ver. Y el Señor le dijo, muy bien, puedes hacerlo, zarandéalo. Pero con una condición, no le toques la vida. Porque la vida sí le pertenece al Señor. Y Él es el que decide cuándo uno se va a ir de esta tierra. No hay otro que lo decida. Vamos a separarlo, dicen los demonios de Dios, y vamos a hacerle fallar. Vamos a robarle su santidad. Vamos a apagarle la luz. Pero pasa algo. Ellos no pueden tocarnos porque el Señor nos tiene rodeados. Y de una forma inexplicable para nosotros, ellos piden permiso al Señor para tocarnos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor liberó al endemoniado gadareno? ¿Qué hicieron los espíritus? Porque era una legión que tenía ese hombre. ¿Pero qué hicieron los espíritus? ¿Acaso no le pidieron permiso al Señor para entrar en el hato de cerdos? Tuvieron que pedirle permiso. Y el Señor lo permitió. Sí lo permitió. Ahora, muchas veces me preguntaron a mí, bueno, pero si una legión son tantos demonios y el hato de cerdo cayó en el despeñadero, entonces todos esos espíritus murieron junto con los cerdos. Porque los cerdos sí murieron, ¿no? Se perdió un montón de bacon, se perdió un montón de chuletas de cerdo, se perdió un montón de chorizo, todo lo que se perdió ahí, por estos mentados demonios. Miren todo lo que se perdió, el sacrificio de los dueños de estos cerdos, de darle de comer, de criarlos, de pasearlos. Y de la noche a la mañana estos espíritus le destruyen todo el sacrificio. ¿Qué pasó con los espíritus? El espíritu es espíritu. O sea, los cerdos murieron, pero los espíritus están vivitos y coleando y haciendo de las suyas por sus generaciones. A veces la pregunta es, ¿y por qué Dios creó a Satanás? ¿No le preguntaron eso a usted? La respuesta es por lo que yo leo en la Biblia. No sé si usted va a estar de acuerdo conmigo o no. Usted tiene el beneficio de la duda, por supuesto. Cuando el Señor lo creó a Satanás, dice la Biblia que era hermoso, lo había vestido con piedras preciosas, él era el ministro de alabanza, lo había puesto en un lugar que quizás muchos quisieran estar y habrán querido estar. Pero ahí está la maldad, el orgullo. O sea, cuando Dios lo creó bien. Pero después, ¿qué pasó? El orgullo causó su caída. Lo mismo cuando preguntan de Judas. Judas era uno de sus discípulos. Tenía también un lugar de privilegio, era el tesorero, gobernaba el dinero. Parecía que era igual que los demás discípulos que amaba al Señor porque con él estaba.
Pero cuando llegó la hora de la hora, dice que Satanás entró en él. En el momento oportuno, Satanás entró en él. Y entonces vino a hacer estragos. Lo bueno es que Satanás no puede tocar nuestras vidas si Dios no se lo permite. Y no se lo va a permitir porque Dios es el dueño de nuestras vidas. Él nos creó y por supuesto Él tiene el tiempo, y qué bueno que no sabemos cuándo vamos a partir, ¿verdad? Porque sería desesperante saber si partimos mañana. ¿Qué haríamos hoy? A veces yo me pregunto, ¿qué haríamos hoy? Quisiéramos hacer de todo, porque sabemos que ya nos está llegando la hora, pero en la omnisciencia de Dios, esa sabiduría tan grande, está reservada que solamente Él lo sabe, y nosotros podemos vivir tranquilos. Y aparte creo otra cosa más, que si supiéramos nosotros que vamos a morir mañana, aquellos que no creen en Jesucristo como su Salvador y quieren tener la esperanza de ir al cielo, lo aceptarían por temor. Y al Señor no se le acepta por temor, al Señor se le acepta por amor. Por un corazón entregado, un corazón que entiende el sacrificio que Él hizo, que uno quiere pasar una eternidad con nuestro Padre Celestial, a pesar que aquí en la tierra seamos zarandeados, a pesar que aquí en la tierra tengamos infinitos problemas o infinidad de problemas, pero no importa, porque yo sé que mi Dios me va a sacar de cada problema en victoria. Y eso es lo que a mí me da la esperanza, de que yo un día voy a estar con Él para siempre, jamás. Y entonces sí, Satanás va a estar derrotado, pisoteado y va a estar debajo de mis pies. Y cada vez que usted y yo obedecemos al Señor, le estamos dando un pisotón a Satanás. Cada vez que usted y yo alabamos al Señor, le estamos dando un pisotón a Satanás. Y no le gusta, por supuesto que no le gusta. Y va a tratar de dominar nuestras vidas de una manera que nos aleje de Dios. Pero aún siendo zarandeados y nos mantenemos firmes, logramos la victoria. Quiero contarles esta historia. Cuenta la historia que un día Satanás fue a visitar a Jesús al jardín del Edén. Con tono de presunción, Satanás le dijo: Señor, ya tengo cautiva a toda la gente. Bueno, a la mayoría de la gente en casi todos los países del mundo. Sí, es voz de Satanás, ¿verdad? Le puse trampas y tentaciones, de esas que yo sé que son irresistibles, y los atrapé a casi todos. ¿Y ahora qué vas a hacer con ellos?, les preguntó Jesús. Me voy a divertir mucho con ellos. Ya lo tengo todo preparado. Después que se casen y pasen unos años, voy a hacer que se divorcien. Así, además de hacerles daño a ellos y a sus hijos, impido que la familia, que es la base de la humanidad, siga adelante. ¿Por qué no hay morales en el día de hoy? Porque los hogares están destruidos, ¿o no? Y no hay moral. Cada cual hace lo que quiere. Cada cual hace lo que se le viene en gana. Ya los padres, muy pocos son los que tienen autoridad, porque tampoco podemos generalizar. Pero hablando del mundo, muy pocos son los que, casi ninguno tiene autoridad sobre sus hijos. Para otros grupos de personas tengo otros planes, continuaba diciendo Satanás. Haré que se odien unos a otros. Es actual, ¿no? Que se sientan solos. ¿Cuánta soledad hay en el mundo? Abandonados y no queridos, hasta el extremo que busquen consuelo en el alcohol y otros tipos de drogas. A unos pocos les enseñaré a inventar armas destructivas y provocaré conflictos para que se maten unos a otros.
bien actual. Realmente me voy a divertir. Y cuando ya te canses de jugar con ellos, dijo Jesús, ¿qué vas a hacer? No sé, los mataré a todos y sus almas serán mías para siempre. De pronto Jesús le preguntó, ¿cuánto quieres por todos ellos? ¿Me lo preguntas en serio?, respondió Satanás. Tú no puedes querer a esa gente, ellos no son buenos. ¿Tú los quieres comprar cuando ellos ni te siguen? ¿Es verdad o no es verdad? Ni te quieren, muchos te odian, les he visto escupirte, maldecirte y hasta negarte. La verdad es que me quieren mucho más a mí. Tú no puedes amar a esa gente. Quería influenciar en Jesús todavía. Di que esas piedras se conviertan en pan. Osado, ¿eh? Ahora imagínense que si él es tan atrevido con Jesús, sabiendo que es el mero mero, ¿qué va a hacer con usted y conmigo? ¿Cuántos quieres por todos ellos?, preguntó de nuevo Jesús. Satanás lo miró con cara de pocos amigos y dijo, todas tus lágrimas, toda tu sangre y todo el dolor del mundo entero. Jesús miró a Satanás fijamente y dijo, hecho. Y sí lo hizo. Él derramó todas sus lágrimas, toda su sangre y todo el dolor del mundo entero ahí en la cruz del Calvario. Lo hizo por usted, lo hizo por mí, lo hizo por aquellos que nos están mirando, por aquellos que no están y por el mundo entero también. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. ¿Usted no cree que nosotros necesitamos responder con ese mismo amor hacia Jesús, aunque seamos zarandeados? Porque sí vamos a ser probados, pero sabemos que no vamos a ser vencidos. Satanás nos zarandea, pero no nos puede vencer. Porque Dios está de nuestro lado. Y nosotros somos una joya valiosa para Dios. Por eso Él nos llama pueblo escogido, nación santa, la niña de sus ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos.